Hola, saludos desde The House. Soy Justin Jaquith y es un gran honor poder usar este medio ahora para compartir un poco acerca de algunas cosas que tengo en mi corazón. Antes que nada, yo sé que todos sabemos cuál es la situación que estamos viviendo en el mundo y en México con este virus y todo lo que implica. Y yo sé que hay mil opiniones, millones de opiniones quizás al respecto. Como iglesia estamos tomando esta medida para poder prevenir contacto con grupos grandes, pero no quiere decir que no podemos tener grupos pequeños y tener comunidad, tener tiempos de amistad unos con otros. Entonces, la idea con esto es poder mostrarlo o ponerlo en diferentes contextos, igual tenerlo disponible en línea, entonces cualquier persona la puede ver. La puede compartir con otras personas. Tenemos en la ciudad, y no solamente aquí en Guadalajara, en otras partes también estamos organizando ya eventos en línea. Creo que tenemos como unos, no sé, 12 o 15 o algo así. Y hay una lista en línea también en The House, gdl.com diagonal grupos o algo así, lo estoy inventando. Para ahí lo pueden checar en Facebook o en Instagram. Tenemos una lista de grupos disponibles y si te quieres sumar también, si quieres abrir tu casa, estaría súper bien tener más opciones, más lugares. El plan es seguir así por unas semanas más y ver qué pasa, ¿no? Ver qué está sucediendo. Realmente no lo veo como, como algo peor. Es muy divertido vernos todos juntos cada semana, pero también esto es algo que pienso que podría funcionar también a largo plazo para poder tener diferentes puntos de contacto y de comunidad en diferentes lados de la ciudad y de otras partes incluso de la República y del mundo entero. Entonces, yo creo que juntos vamos a ir aprendiendo, estamos muy emocionados, espero que lo disfrutes ahí donde tú estés, en tu casa, en un café, tal vez desayunando en tu cama, tal vez con unos amigos en tu casa, donde estés. La idea con esto es que sea también un tiempo, realmente un tiempo de comunicación unos con otros y también con Dios, de poder sentir y recibir algo de parte de Él. Entonces, quiero hablar un poco sobre un tema que desde hace algunas semanas tengo en mi corazón. Ángela y yo hemos estado platicando mucho al respecto y el plan es empezar ahora una serie de pláticas que tiene que ver con como el resumen o el punto de lo que Dios nos enseña en la Biblia. Y sería imposible, obviamente, resumir todo en media hora o en una hora o realmente en una vida entera. Pero el plan es tomar unas semanas y ver algunos temas, algunos puntos que son muy, muy importantes en la Biblia. Y voy a leer Gálatas 5 para empezar. Es un poco largo el pasaje, Gálatas 5 del 16 al 25. Lo voy a leer más o menos rápido, como siempre hago. Dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí. Entonces el Espíritu de Dios o Dios mismo, sus deseos se oponen a los deseos, según este pasaje, de la naturaleza pecaminosa, que ahorita voy a explicar un poco más sobre esto. Dice, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Una frase bien importante. Y luego empieza una lista súper negativa. Dice, las obras de la naturaleza pecaminosa, nunca puedo decir bien estas palabras, se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces es una lista fea. Y luego dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Y es esa última frase que quiero enfatizar hoy por unos momentos. Dice, no hay ley que condene estas cosas. Termina diciendo, los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Es un pasaje, yo creo que muy conocido, especialmente esta parte del fruto del Espíritu Santo. Pero hay algunos puntos aquí que yo pienso que nos pueden ayudar a entender cuál es el punto principal, no solamente de este pasaje,
sino de la Biblia, realmente del mensaje de Jesús. Y vamos a orar, si me acompañan ahí donde tú estés, si me quieres acompañar, y voy a orar para empezar este tiempo juntos. Dios, gracias por el amor que nos has dado y por las palabras que tenemos en la Biblia. Gracias porque podemos no solamente confiar en ti, podemos también conocerte, Señor, podemos aprender más acerca de ti. Y pedimos que nos ayudes hoy en estos minutos a entender cada vez más, un poco más acerca de lo que tú estás haciendo en nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues no sé si tú tienes un amigo de estos que no sabe contar una historia en una versión resumida. Es una persona, tal vez hay muchas personas así, que cuando te empiezan a contar una historia, tú ya sabes que la historia va a durar lo que duró en la vida real, como si estuviera narrando en transmisión en vivo sus memorias, sus recuerdos de ese evento, ¿no? Entonces te empieza a decir, pues fíjate que el otro día estuve platicando con mi amigo y le dije, oye, me salgo de vacaciones esta semana, ¿a dónde crees que debe de ir? Y me respondió, pues yo creo que a la playa, y yo le respondí, pues no, en la playa hay frente frío, y él respondió, como que te va narrando una conversación completa, y típico después de 30 minutos de contarte el diálogo completo, total, textual, te dice, y para hacer la historia corta, y otros 30 minutos más de la historia. Y como que no hay manera sutil, no hay manera buena onda de poder decirle, amigo, cuál es el punto, ¿no? Como que resume la historia porque ya tengo una vida que quiero vivir. Una vez, nada más una sola vez, se me ocurrió decir esto a mi esposa. No me fue bien. Ella estaba narrando algo, alguna experiencia de algún amigo, de alguna reflexión, ni recuerdo cuál fue. Yo distraído, mi mente ocupada con cosas que yo creo que no tan importantes, pero en el momento nada más quería saber cuál es el punto, y se lo dije en esas palabras y me fue en feria. Entonces no lo recomiendo, la verdad, fue una experiencia, un error de novatos, aunque lo hice después de como 20 años de casados. Yo no sé por qué se me ocurrió. Pero esa idea, ¿no?, de resumir, de poder como que llegar al grano, es algo que a veces como humanos nos cuesta trabajo con respecto a las cosas de Dios, con respecto a la religión, con respecto a la espiritualidad, con respecto a la Biblia. Y no en mala onda, o sea, es algo que como que a veces complicamos mucho la vida, porque la Biblia es muy grande. La Biblia contiene muchísimas historias, reflexiones, principios, y toda tu vida la vas a vivir sin entender al 100% la Biblia, y es parte de la belleza de la Biblia. Pero al mismo tiempo puede provocar en nosotros pues como una confusión. A veces llegamos a creer que es imposible saber qué es lo que Dios quiere, cómo debo de vivir mi vida, o cuál es el punto de mi existencia. Y creo que hay pasajes de la Biblia que nos dan el resumen, que nos dan como que la conclusión de muchos factores, de muchos principios variados y bellos y enormes. Pero hay ciertos pasajes que nos resumen en unas cuantas líneas, o en una sola línea, una sola frase, el corazón que Dios tiene hacia nosotros. Obviamente la conclusión de todo, el resumen más tangible, más visible, es Jesús mismo. Él vino a la tierra para decirnos y mostrarnos qué es lo que Dios piensa de la humanidad y cómo debemos de vivir como seres humanos. Pero hay algunos pasajes, y entre ellos está este de en Gálatas, que cuando pienso en el resumen de la Biblia, cuando pienso en el resumen del mensaje de Dios hacia la humanidad, pienso en este pasaje y algunos más. Y mi plan es en las próximas semanas compartir algunas de ellas y poder juntos pensar en qué significan estas cosas para nosotros. Este tema, este pasaje es un pasaje muy, muy teológico, muy profundo, contiene exhortaciones muy sencillas y directas acerca de la vida práctica, pero también tiene unas revelaciones muy importantes que no siempre tal vez vemos aquí. Y voy a mencionar algunas de ellas, si me permiten. Para empezar, se nota como un conflicto o una pelea entre lo que es no tanto una vida
dirigida por el Espíritu Santo y una vida dirigida por la carne, sino entre los mismos deseos del Espíritu Santo y de la carne, o de la naturaleza de nosotros sin Dios. Cuando la Biblia menciona la carne o la naturaleza pecaminosa, está haciendo referencia a una vida que no tiene nada que ver con Dios, no tiene el poder de Dios actuando en esa vida. Entonces, el conflicto aquí no es tanto entre dos maneras distintas de vivir, sino entre dos diferentes deseos, dos diferentes modos de enfrentar lo que esta vida nos ofrece. Y la diferencia es importante, porque si hiciéramos la pregunta a 1000 personas, resume para mí, resume en una frase de qué se trata la religión, o de qué se trata el cristianismo, o de qué se trata la Biblia. Yo creo que muchas personas terminarían diciendo que el resumen de todo eso es el comportamiento. Es una vida que le agrada a Dios, una vida de comportamiento controlado, dirigido, restringido, quizás. Algunos incluirían no solamente el comportamiento, sino los pensamientos. Cuando se piensa muchas veces en la Biblia, y me lo han dicho muchas veces, yo creo que yo he pensado así también, que la Biblia, lo que la Biblia busca es controlar nuestra forma de pensar y actuar. O no controlar, se escucha feo, pero dirigir o regir nuestra forma de pensar y de actuar. Y yo entiendo por qué la gente piensa eso. Incluso en este pasaje, lo que acabo de leer, menciona una lista fea de cosas horribles, de cosas que todo el mundo diría, no, pues está mal esto, ¿no? Envidias y borracheras, impurezas. Obviamente son cosas que dañan y que lastiman, y lo pone en contraste con la lista de cosas buenas, y menciona directamente que no hay ley contra fidelidad y bondad y amor y alegría y paz. Pero realmente el contraste aquí no es entre dos estilos de vida. El contraste aquí es entre dos formas o dos naturalezas, dos personas distintas. En mi casa tengo enfrente, en el jardín de enfrente, tenemos un árbol de aguacates, lo cual es el sentido feo, el sentido negro de Dios, porque me chocan los aguacates. Ya todos mis amigos lo saben, no los como. Son asquerosos, seamos honestos. Verde, mocoso, o sea, ni la textura es. No sé por qué la gente los come, y los come en toneladas, y me hacen bullying porque no los como. De hecho, aquí los que están filmando están haciéndome un bullying. No lo pueden ver, pero aquí están atrás de las cámaras. Algún día van a entender, llegando al cielo, que el aguacate no fue creado para el ser humano, fue creado para... No sé, yo creo que el diablo lo creó, pero ni modo. El chiste es que a mí me fascinan los mangos, me encanta el mango. Yo quisiera tener en mi casa un árbol de mangos, pero hay uno de aguacates, y digo, Dios se está riendo de mí. Si yo quiero mangos de ese árbol, nunca va a suceder. Yo no puedo treparme al árbol con un bulto de mango y tratar de amarrarlos al árbol, de usar grapas o soldarlos o meterlos entre las ramas. No hay manera, metiendo de fuera mangos a ese árbol, de convertirlo en un árbol de mango. Siempre será un árbol de aguacate. Y lo que Pablo aquí nos está diciendo es que no hay manera de nada más cambiar nuestro comportamiento. No es la meta. La meta de la Biblia, el resumen de lo que Dios busca lograr en nosotros, no es nada más lograr que se cambie tu forma externa de vivir. Lo que Dios logra en nosotros es algo mucho más milagroso, mucho más profundo, mucho más poderoso en nuestras vidas en cuanto a los cambios que produce. Es un cambio literal de naturaleza. La única manera para tener en mi casa, en mi jardín, mangos, aparte de ir al central de abastos y comprarlos, es plantar otro árbol, es cortar ese aguacate feo, asqueroso, horrible que está produciendo cosas que no como, y poner en su lugar algo bello y hermoso que produce mangos. Es la única manera, y Dios lo que hace en nuestras vidas es un cambio interno. Eso es el mensaje que Jesús nos vino a decir. De hecho, se usan frases como nacer de nuevo. Está literal diciendo eso, que no podemos nada más mágicamente cambiarnos. Y pienso que parte de la razón, porque a veces la gente, nosotros nos frustramos con Dios,
o con la Biblia, o con los mandamientos, o con las exigencias, y por qué a veces la gente incluso rechaza lo que piensa que sabe que Dios quiere. Es porque hemos llegado a la conclusión que la meta de Dios es nada más cambiar el fruto externo y producir, tener en nosotros estas cosas bonitas que acabamos de leer. Realmente esa no es la meta, es el resultado, eso sí, y es un resultado agradable, es algo que vamos a preferir, que vamos a querer. De hecho, regresando aquí al pasaje que leí, verso 17, dice, hablando de esta oposición, esta lucha entre el Espíritu de Dios, que está operando en nosotros, que nos está recordando y tratando de lograr en nosotros algo diferente. En esa lucha dice que terminamos no haciendo lo que queremos. Dice, no pueden hacer lo que quieren. ¿Por qué? Porque la lucha es muy real. La lucha entre quienes somos o quienes éramos y quienes debemos de ser. Y la respuesta para cambiar es caminar en el Espíritu. Es una frase que tal vez no tan fácilmente se entiende, se escucha muy padre, caminar en el Espíritu, pero realmente ¿qué significa? El Espíritu es Dios y caminar en Dios significa unir nuestras vidas a Dios, significa estar cerca de Él. No significa obligarnos a cambiar externamente para que Dios nos acepte, todo lo contrario. Lo que encontramos en la Biblia vez tras vez, es que es Dios que hace ese cambio interno en nosotros. Y caminar en Él no es un esfuerzo, no es algo que logramos, es algo que ya empezó, que ya sucedió y simplemente estamos día con día llevando a cabo esa realidad. Después de la parte fea, con la lista de pecados, y de hecho las leo y me siento mal, porque sé que algunas de esas cosas yo las he hecho. Menciona cosas que no hago, tal vez, cosas muy extremas, pero también menciona odio, discordia, celos, arrebatos de ira. O sea, son cosas que todo el mundo ha hecho. Yo hace poco mi gato, bueno, es el gato de mi hija, yo andaba tranquilamente en mi sala, es mi casa, o sea, yo pago la renta, yo compro la comida, el gato no hace nada. Bueno, de vez en cuando mata ratones y los trae y los deposita frente a nosotros como si fuera su contribución a la renta, pero realmente no nos gusta esa parte. Pero el gato me mordió bien feo, nada más me agarró de la nada, me vio con cara de hambre, me mordió y yo sin querer me enojé, literal, lo perseguí por toda la casa gritando, tenía en mi mano un vaso de agua, se lo eché encima, sí me pasé un poco de lanza, me sentí súper bien después, la neta, pero fue un arrebato de ira, fue un momento cuando me dejé llevar por una tontería. Veo esta lista y digo, pues yo cada rato, igual que todos, hacemos esto. Si esta lista describe lo que ya no debemos estar haciendo, y si esta lista me califica, entonces yo estoy reprobado. Termina diciendo, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, porque me enojé con el gato, ¿voy al infierno? No, más bien es el gato que debe ir al infierno, pienso yo, opinión personal. Ni siquiera es el punto de este pasaje. No está aquí diciendo que los que hagan estas cosas automáticamente se condenaron a una vida, a una tortura, a un rechazo o algo así. No es el punto de este pasaje. El enfoque de esto es el mismo enfoque de todo el mensaje de Jesús, que Él vino para darnos una vida distinta y esa vida la tenemos en Él. Si te has sentido frustrado últimamente con la falta de cambios en tu vida o en la vida de un ser querido, quizás. Si te has sentido hasta rechazado por Dios porque no has podido reflejar en tu vida lo que de verdad quieres reflejar, la respuesta, o sea, obviamente por un lado, vas a intentar vivir bien. Eso es un buen deseo, es un buen esfuerzo, pero no es lo que nos va a cambiar. Aquí menciona 3 o 4 veces la palabra ley, y es una palabra que pasa por despercibido. Aquí dice, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley, verso 18. Si los guía el Espíritu, o sea, si estamos conectados con Dios, si estamos escondidos en su gracia, si estamos llenos de su aceptación, si hemos puesto nuestra fe en Jesús, hemos entendido que Él hizo la parte difícil, Él murió por nosotros,
entonces caminamos con el Espíritu Santo. Dice, y entonces no estamos bajo la ley. ¿Por qué dice eso? Porque la reacción automática, cada vez que tú y yo queremos tratar de cambiar, es imponer leyes, es poner reglas. Quiero bajar de peso, entonces ¿qué voy a hacer? Pues voy a dejar de comer esto, voy a dejar de tomar esto, voy a hacer el otro, voy a hacer ejercicio. Son buenas cosas, no son malas cosas. Pero cuando las intentamos hacer con respecto a nuestro interior y los deseos que todavía a veces están ahí, que pertenecen a una vida interior sin Dios, no funcionan. No vamos a poder con la ley hacer un cambio real en nuestras vidas. El imponer, el exigir, el autocondenarnos, solamente nos separa más de Dios. Nos hace sentir lejos de Dios, más lejos de Dios. Y yo pienso que lo que Jesús buscaba lograr, lo vemos en sus formas de hablar y en las historias que él contó. Él buscaba acercarnos a Dios, no con base en un comportamiento perfecto, sino con base en un amor perfecto. No con base en un esfuerzo natural y humano, sino con base en un esfuerzo sobrenatural y divino, lo que Jesús hizo en la cruz. Y sabes, este pasaje lo dice, y a veces lo malinterpretamos, pero al final dice, terminando casi la lista, dice, los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Es pasado, el tiempo verbal es pasado. No dice, siguen crucificando, ojalá crucifiquen, están intentando, ojalá, quizás, tal vez van a poder algún día crucificar. Dice, han crucificado. ¿Cómo lo crucificamos? Cuando nos identificamos con Jesús a través de la fe en su muerte. Cuando nosotros decidimos en nuestro corazón poner nuestras vidas en manos de Jesús, entonces esa decisión, la Biblia lo llama la fe. Literal, fue un momento cuando Jesús tomó nuestra vieja forma de ser, no solamente de actuar, sino de ser. Nuestra existencia antigua ya no es una realidad para nosotros. Ya no somos aguacates, somos mangos, por decir, aunque te guste el aguacate. Dios ha hecho un cambio interno, algo que va a transformar entonces tu comportamiento. Y quiero terminar porque en las siguientes semanas voy a hablar un poco más de estas cosas. Lo primero que Dios hace en nosotros es a través de la gracia. La relación que tenemos con Él es gracia. Esa aceptación de parte de Él hacia nosotros. Pero algo produce en nuestras vidas que es bien importante. Y es la segunda mitad de este pasaje, cuando empieza a hablar de amor, que de hecho esa palabra resume todo lo que debemos de hacer los unos con los otros. Continúa con alegría, que es felicidad. Es una vida que todo el mundo está buscando. Habla de paz, la paz interna ante la situación que el mundo está viviendo. ¿Qué más necesitamos que estas tres cosas? Amor los unos hacia los otros, alegría y paz. Luego dice paciencia, amabilidad, que es un trato de gentileza unos con otros, la bondad, que es un comportamiento correcto, un comportamiento como debe de ser, fidelidad, que habla de lealtad también unos con otros, la humildad, algunas traducciones dicen mansedumbre, que es una palabra que nadie entiende, pero humildad es tal vez más fácil de entender, es un trato también de buena onda, de comprensión, de empatía los unos con los otros. Y luego menciona dominio propio, que también es el poder controlar las pasiones y los impulsos que tenemos. Si analizas la lista, lo que encuentras es que estas cosas, casi todas, tienen que ver con nuestro comportamiento los unos con los otros. No con una perfección autoimpuesta o interna, donde yo me voy a perfeccionar, yo voy a terminar siendo una persona completamente santa y sólida y completa en todos los aspectos. Se trata de mis tratos con otras personas. Y en las siguientes semanas espero poder seguir enfatizando esto un poco. Pero cuando tú pienses en Dios y pienses en la Biblia, debes pensar en otras personas también. Debes pensar primeramente en su gracia hacia ti, en su aceptación tal como eres. Te ha recibido, te ha amado, te ha perdonado, te ha abrazado,
te ha dado un futuro, te ha dado muchas bendiciones ahora en esta vida, pero también te está llamando, te está recordando que tu vida no es una vida sola, independiente de las demás personas. Y cuanto más en tiempos como los que ahora estamos viviendo, cuando estamos mirando alrededor y enterándonos de situaciones que están viviendo en China, que están viviendo en Japón, que están viviendo en muchas naciones más, yo creo que esa empatía, ese miedo, ese temor que el mundo entero está experimentando ahora es algo que podemos aprovechar para incluso amarnos más y confiar más en un Dios que ama al mundo completo. Y no sé si hay áreas de tu propia vida donde te has sentido, no sé si lejos de Dios, pero tal vez te has sentido lejos de la santidad que tú piensas que Dios está pidiendo. Te has sentido como que no has podido alcanzar lo que Dios espera de ti. Yo creo que lo que Dios está recordándonos entre muchas cosas más, pero tal vez el resumen de todo es que su gracia es para todos, su gracia cubre cualquier error, su gracia es para ti. Y vamos a orar para terminar este tiempo. Yo quisiera invitarte donde tú estés, hasta cerrar tus ojos, a, no sé, reflexionar un poco sobre lo que Dios significa para ti. Y vamos a terminar con una pequeña oración. Señor, gracias porque nos has amado, nos has aceptado tal como somos. Y sabemos que todos, sin excepción, hemos fallado en algo. Hemos fallado en muchas cosas. Pero tu aceptación hacia nosotros no se basa en esa vida o en ese comportamiento, se basa en la gracia. Una gracia que va a producir cambios, una gracia que nunca deja de ser. Y Dios, yo te pido que en estos días que estamos ahora viviendo, en las situaciones que no conocemos, ante incertidumbre, amenazas, temor, pérdida, incluso en muchos casos enfermedad, dolor, sabemos, Señor, que podemos confiar en algo que no cambia, y es tu gracia. Y que también podemos reflejar algo que no cambia, y eso es el amor, los unos hacia los otros. Pedimos, Dios, que tú nos llenes con cada vez más amor, más comprensión, más empatía hacia las demás personas, más humildad, más alegría, más paz, más todo lo que leímos en esa lista, Señor, que sea el resultado natural, el fruto, Dios, de una vida que está escondida, una vida que está segura en tus manos. Te damos gracias, Dios, por ese cambio que tú estás haciendo en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues quisiera invitarte donde tú estés a seguir reflexionando, tal vez hasta platicando con otras personas sobre lo que esto significa para ti. En las próximas semanas vamos a seguir con esta manera de compartir y de hablar, y vamos a divertirnos. Yo sé que es algo no nuevo, pues estamos todos acostumbrados a la tecnología, pero es algo que yo creo que va a ayudarnos a poder extender aún más las cosas que estamos intentando lograr. Gracias, les queremos mucho y ya, pues con eso terminamos. Amigos, gracias por conectarse hoy con nosotros en Espacios The House. La verdad, estamos tan agradecidos por sus vidas, porque sabemos que la iglesia no son los cuatro paredes, no es un edificio, sino la iglesia somos nosotros. Y quiero animarles hoy en todo, porque a veces cuando estamos pasando por crisis, cuando estamos pasando por problemas, cuando tenemos temor, son momentos cuando queremos como guardar todo para nosotros mismos, son momentos cuando queremos como protegernos a nosotros mismos y dejamos de pensar en los demás. Pero quiero decirte hoy que la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Así que en el mismo acto de amar a los demás, en actos de generosidad, es cuando más vas a poder
tener paz en tu vida, vas a poder vencer el temor en tu propio corazón. En vez de encerrarte, en vez de tener todo aquí en puños cerrados, puedes abrir tu vida, abrir tus manos y decir, aquí estoy, quiero ser luz y paz en mi comunidad. Así que les quiero animar a seguir dando. Si quieren dar con nosotros en The House, seguir dando con nosotros, apoyando lo que estamos haciendo aquí, pueden dar en dar.thehouseGDL.com. También pueden dar en nuestra cuenta bancario, y también en 3 semanas el café todavía va a estar abierta. Aquí tenemos un internet increíble. Si necesitas ver tus clases en línea o lo que sea, pueden venir. Hay muchos espacios, está muy limpio. Podemos desinfectar todo y puedes tener un buen café, ver tus clases, puedes dejar tu diezmo, tu ofrenda aquí en The House. Y bueno, pues los queremos muchísimo y que tengan una semana increíble.